Gracias a Miguel Fregoso. Dice, tome apoyo a los compañeros del PSOE por los ataques de la ultraderecha a sus sedes. Dentro de esto y con los pocos datos que tenemos sobre el acuerdo, ¿cree que descenderá la presión social? Yo creo que sí. Yo creo que descenderá la presión social en cuanto haya la amnistía. Eso espero. Puede uno estar equivocado, pero no hay la mala intención que la derecha quiere, por supuesto, atribuirnos, porque de otro modo no tiene argumentos. El problema de la guerra cultural de la derecha es que ya no le quedan otros argumentos que la guerra cultural. Entonces las exagera. Ha estado haciendo unas comparaciones, este chico, Feijóo, perdón, yo digo Fayuso, no, ha hecho unas comparaciones Feijóo que me parecen absolutamente delirantes sobre lo que significa esto para España, y es casi como una cosa entre el Holodomor y el estallido del Krakatoa. Entonces sí, decía, a ver si lo encuentro, decía Feijóo, comparaba el pacto con el 23F, golpe de Estado, intento de golpe de Estado, donde se entró al Congreso con la Guardia Civil y con un tipo disparando. Con el 1 de octubre y con el terrorismo de ETA que asesinó a casi 1,000 personas. Con eso está comparando la amnistía Feijóo. Y lo que yo le decía es, en unos días más lo comparará con la peste negra, el holocausto, el holodomor, y el genocidio armenio, y el estallido del volcán de Krakatoa, o algo por el estilo. Es decir, han perdido totalmente la brújula. Puedes hacerle críticas razonables a la amnistía, pero compararla con ETA, con el asesinato de 800 personas, con las torturas, con los secuestros, con el horror en el que mantuvieron a toda España, pero fundamentalmente al País Vasco, donde los que no eran favorables a la independencia tenían que callar o morir. Y además tenían que pagar el impuesto revolucionario para mantener a ETA. Todo este tremendo edificio de horror que fue ETA, con eso está Feijóo comparando lo que está pasando ahora. Por favor, es que hay que ser tonto en serio. Yo digo una cosa que es importante, creo yo. Este no es el primer ataque a las sedes del PSOE que a mí me toca en lo personal. Me tocó cuando el Podemos nos fue a echar carbón enfrente de la sede. Luego decidieron que había un tipo en el sur de España, uno de sus cómplices que había agarrado a patadas a un concejal del PSOE, le pegó y luego lo estuvo pateando y lo metieron a la cárcel por agresión. Entonces, para pedir su libertad, fueron a la Casa del Pueblo de Gijón y la empapelaron con la cara de este miserable, de Andrés Bódalo. Luego trajeron a la hija de Andrés Bódalo a hacer una manifestación frente a la Casa del Pueblo. ¿Por qué? No lo sé. El juez no era del Partido Socialista. Solo fue el concejal pateado, golpeado brutalmente por un tipo que tengo fotos de él golpeando en otras manifestaciones, un tipo que le arregla las cosas a puñetazos, Andrés Bódalo. Y trajeron a su hija y hicieron una manifestación enfrente de la Casa del Pueblo, y ese día sí hubo una bronca. Estaba yo con mi actual secretario general, porque la policía lo que hizo fue ponernos una valla alrededor de la puerta del partido. Y yo lo primero que hice fue saltarme la valla y decirle, óigame, nos están encerrando a nosotros cuando el problema son ellos. Yo estuve afuera de la valla todo el rato, fui hasta donde estaba el mitin pidiendo la libertad del tipo que estaba encarcelado por una agresión certificada. Y luego lo trajeron todavía a España, a Gijón, pero ya no lo llevaron a la sede del partido. Yo fui a oírlo y no me miraban a la cara. Es normal que ataques a las sedes del PSOE y que te ataquen el PP y Podemos. Es parte del asunto. Yo me he manifestado frente a las sedes del PP, pero yo me acuerdo que salían los del PP y nos insultaban y nadie les rompía la cabeza.
Porque creer en la democracia de veras es creer en la democracia, no es una pose. Y si lo usas como pose, se te cae la careta muy fácil. Y de eso ha sido muy bueno en los últimos días en España. Han caído caretas a montones.